Comenzamos la mañana hablando de uno de los temas que más nos preocupa y ocupa a los neonatólogos, que es cómo lograr que las intervenciones necesarias para el tratamiento de los recién nacidos cumplan su objetivo sin generar daño. Y en este sentido, la ventilación mecánica nos plantea un desafío permanente. Por eso, en la mesa de hoy hablaremos de cómo los diferentes modos de ventilación son utilizados y cómo su uso adecuado nos puede ayudar a reducir la injuria pulmonar. Para ello contamos con dos expertos internacionales que tienen la generosidad de honrarnos con su presencia y a quienes agradecemos su prestigiosa participación. Para iniciar la reunión, el doctor Anton Van Kam disertará sobre ventilación de alta frecuencia en el recién nacido. El doctor Van Kam es pediatra y neonatólogo y con más de 230 trabajos publicados, sus temas de principal interés están relacionados con la fisiología pulmonar, el control de la respiración, la lesión pulmonar, la displasia broncopulmonar y la ventilación mecánica neonatal. Desde el año 2010 es jefe de la unidad de cuidados intensivos neonatales del Emma Children's Hospital of the Amsterdam University Medical Center. Su unidad es un centro de experiencia de renombre mundial en ventilación de alta frecuencia en recién nacidos. Gracias, doctor Van Kamp, por compartir con nosotros sus conocimientos y su experiencia. Luego, el doctor Manuel Sánchez Luna disertará sobre prevención del daño asociado a la asistencia respiratoria mecánica en el pulmón inmaduro con volumen garantizado. El doctor Sánchez Luna es pediatra y neonatólogo, presidente de la Sociedad Española de Neonatología. Desde 2013 es jefe del Servicio de Neonatología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de la ciudad de Madrid y profesor titular de pediatría de la Universidad Complutense de la misma ciudad. Ha publicado múltiples estudios sobre el cuidado humanizado en neonatología, el COVID en neonatos, transporte neonatal y fundamentalmente sobre los cuidados respiratorios orientados a prevenir o disminuir la displasia broncopulmonar. Gracias, Manuel, por compartir una vez más tus conocimientos con todos nosotros. Luego de las disertaciones tendremos tiempo para preguntas y nos acompañarán en el panel reactivo el doctor Adrián Aguilar, neonatólogo, jefe a cargo del Servicio de Neonatología del Hospital Público Materno Infantil de Salta, la doctora Soledad Arbío, neonatóloga, médica de planta del área de terapia intensiva neonatal del Hospital Garraham y miembro de la Junta Directiva del CEFEM, el doctor Patricio de Luca, neonatólogo, médico de planta del área de terapia intensiva neonatal del Hospital Garraham. Nos acompaña como secretaria la doctora Natalia Tofolón, médica neonatóloga de la maternidad Ramón Sardá. Habiéndonos presentado todos, es momento entonces de dar comienzo a las charlas. Los escuchamos. Hola, soy Manuel Sánchez Luna, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, en Madrid, y lo primero que quiero agradecer es a la Sociedad Argentina de Pediatría esta oportunidad para pasar este tiempo con todos vosotros. Es una pena que no podamos estar en contacto y en presencia física, pero bueno, quizás sea ya de los últimos meses en que esta pandemia está provocando esta separación. Bien, el tema a tratar es la prevención del daño asociado en la asistencia respiratoria del pulmón inmaduro empleando volumen garantizado. Quiero empezar recordando que actualmente estamos viviendo una nueva situación en cuanto al manejo de los cuadros de insuficiencia respiratoria de los niños prematuros. Tradicionalmente, esta enfermedad llamada enfermedad de membrana hialina, que ya desde los años 90 decidimos no nombrarla de esta manera, se ha transformado en un cuadro de insuficiencia respiratoria complejo, donde lo que predomina es el nacimiento de bebés cada vez más inmaduros, con un buen manejo normalmente antes del nacimiento, con el apoyo de la administración de esteroides antenatales a la madre y con el empleo de un manejo muy poco agresivo o menos agresivo de la vía aérea y la administración muy precoz de surfactante pulmonar. Bien, esto hace que estemos ante pulmones absolutamente inmaduros, donde realmente el defecto de surfactante no es la clave en el cuadro de insuficiencia respiratoria, pero sí lo es la grave inmadurez. Pulmones que tenemos que proteger, en la mayoría de los casos, de la agresividad que puede suponer
la ventilación mecánica y el empleo del oxígeno. Simplemente para recordarles cómo el oxígeno puede llegar a provocar un efecto extraordinariamente tóxico en los pulmones de estos grandes inmaduros. Pueden ver en esta diapositiva dos pulmones de dos grupos de ratas recién nacidas tratadas en el lado de la izquierda con oxígeno al 21% durante 21 días y en el lado de la derecha con oxígeno al 60% durante 21 días también. Como pueden ver, el pulmón de las ratitas expuestas desde el nacimiento a oxígeno al 21% muestra una estructura rigurosamente normal, comparado con el pulmón de aquellas ratitas que han estado durante 21 días respirando oxígeno al 60%, y en el que pueden ver cómo hay una simplificación de los espacios alveolares, una reacción inflamatoria que recuerda enormemente los cuadros de displasia broncopulmonar en los recién nacidos. Bien, la importancia del empleo de volúmenes excesivamente elevados, tidales o volúmenes de ventilación desde el mismo momento del nacimiento es trascendental hoy. Tenemos datos que sugieren cómo realmente es el trauma por volumen lo que puede provocar el disparo de la reacción inflamatoria y desencadenarse los cambios que van a dar lugar a la enfermedad respiratoria crónica relacionada con la prematuridad o displasia broncopulmonar. Y es importante proteger al recién nacido desde el mismo momento del nacimiento. Miren, esto es un estudio que hizo Gonzalo Ceballos de nuestra institución, ya publicado en el año 2019, donde aleatorizó a recién nacidos de menos de 32 semanas en el momento del nacimiento a ser monitorizados con un equipo de función pulmonar en el que la pantalla estaba visible o no, y ver el efecto que producía el simple hecho de la administración de presiones y volúmenes durante la reanimación respiratoria de estos niños tan inmaduros de forma no invasiva. Estos niños no estaban intubados, simplemente se les daba apoyo respiratorio. Bien, aleatorizó a dos grupos de niños, 54 y 52, y quiso comprobar el efecto que tiene poder vigilar, poder monitorizar los volúmenes empleados en la reanimación de estos bebés inmaduros en cuanto a la posibilidad de emplear grandes volúmenes tidales. Miren, el resultado fue este. Después de comparar el efecto que había tenido en la reanimación en los dos grupos, se vio como el grupo donde la persona que estaba haciendo la reanimación no podía ver los cambios que estaban ocurriendo durante la reanimación en el monitor de función pulmonar, por lo tanto hacía la reanimación como tradicionalmente se ha hecho, sin vigilancia de la función pulmonar. Los volúmenes tidales expirados medidos fueron significativamente más elevados que en el grupo de niños en los que se pudo vigilar esta función pulmonar con un monitor de estas características, 7 frente 5.8. Y no solo eso, el CO2 expirado fue significativamente más bajo en el grupo de niños donde la vigilancia con el monitor de función pulmonar no pudo ser llevada a cabo durante la reanimación, comparada con aquellos niños en los que sí se pudo ver este CO2 expirado. La trascendencia de este efecto no está clara, que vaya a ser fundamental, pero desde luego evitar el empleo de estos volúmenes pulmonares tan importantes desde el primer momento del nacimiento puede reducir, cómo no, el daño inducido por la ventilación en los recién nacidos más inmaduros. Pueden ver cómo en el estudio él observó cómo en los niños de menor edad gestacional, precisamente en los de menos de 29 semanas de gestación, fue donde realmente hubo un mayor empleo de volúmenes tidales excesivamente altos, lo que sugiere un mayor riesgo de daño pulmonar. Pero estos volúmenes pulmonares excesivamente altos en el momento del nacimiento no solo pueden repercutir en el desarrollo de enfermedad pulmonar por la ventilación, sino que también pueden tener repercusiones como es en el riesgo del daño cerebral. Miren, este es un estudio australiano donde estos investigadores comprueban cómo en el momento del nacimiento, en aquel grupo de niños en los que se emplearon volúmenes tidales durante la reanimación mayores de 6 mililitros por kilo, el riesgo de hemorragia intraventricular fue significativamente mayor que en aquellos niños en los que se emplearon volúmenes más pequeños. Pero no solo fue mayor el riesgo de hemorragia intraventricular de forma global, sino que lo fue fundamentalmente de los riesgos de hemorragia grave, grados 3 o 4 en esta población. Por lo tanto, el empleo de estos volúmenes tidales largos, grandes, puede repercutir no solo en
el desarrollo del pulmón, sino también en el desarrollo neurológico de estos niños. Y es por esto que desde hace ya muchos años intentamos controlar los volúmenes pulmonares que utilizamos en aquellos bebés que están conectados al respirador por insuficiencia respiratoria grave de forma invasiva. Y lo controlamos porque conocemos, como bien he dicho, cómo el trauma por volumen es fundamental en el desarrollo de displasia broncopulmonar. Pero es que además, estos niños que están conectados al respirador tienen una variabilidad continua del volumen tidal que va a depender de los cambios en la mecánica pulmonar, de la respiración, acoplada o no, del paciente con el propio respirador, de la posición del tubo endotraqueal, de la presencia de fugas, etcétera, etcétera. Y todo esto no va a ser posible controlarlo adecuadamente en respiradores que no utilicen el control del volumen y solo empleen el control de la presión. Por esto, desde hace ya muchos años empleamos una forma de controlar este volumen entregado mediante el sistema volumen garantizado, que se caracteriza por la lectura en expiración del volumen tidal que sale del pulmón y el ajuste ciclo a ciclo del respirador de la presión inspiratoria de cada uno de los ciclos para intentar mantener de forma lo más próxima posible el volumen tidal que recibe el niño del volumen tidal que nosotros hemos ajustado. Por lo tanto, esta forma de ventilación realmente es de flujo continuo limitada por presión, que lo único que está haciendo es intentar adaptar la presión del respirador ciclo a ciclo para que el volumen tidal que recibe el bebé sea lo más próximo al programado y, por lo tanto, constante. Los primeros problemas que surgieron con el empleo de esta forma de ventilación es, bien, podemos ajustar el volumen tidal, pero ¿cuál es el volumen tidal? Hay recomendaciones que entre 3,5 y 5 mililitros por kilo es la forma inicial. Hicimos un estudio ya hace años en lechones recién nacidos donde quisimos comprobar si de alguna manera podíamos nosotros ajustar de una forma automática en función de la respuesta de la frecuencia respiratoria del paciente conectado al respirador este volumen tidal. Para ello utilizamos lechones recién nacidos en los cuales analizamos en dos situaciones diferentes, pulmón normal o un pulmón con un distrés respiratorio inducido por lavados broncoalveolares donde retirábamos el surfactante, como dejando la libertad para que el animal respirase espontáneamente en modalidad PSV, con volumen garantizado, nosotros fuéramos cambiando este volumen programado y viéramos la respuesta del animal en la frecuencia respiratoria. Pensamos que, según el aumento del volumen tidal, el animal respondería con cambios en su frecuencia respiratoria para mantener el volumen minuto que precisaba. Para ello diseñamos un estudio en el que inicialmente ajustamos el volumen tidal a 4 mililitros por kilo, hicimos incrementos cada 10 minutos de 1 mililitro por kilo hasta llegar a 10 mililitros por kilo y vimos cuál era la respuesta del animal en la frecuencia respiratoria. Utilizamos en aquel entonces el equipo Drager Babylog 8000 Plus, que ya hacía este control del volumen garantizado. Bueno, pues pueden ver cómo según fuimos aumentando el volumen tidal de 4, 5, 6, 7, 8 hasta 10, la frecuencia respiratoria del animal fue descendiendo progresivamente de la misma manera que ocurrió con la PCO2. En situación de distrés respiratorio, lo que hicimos fue disminuir progresivamente este volumen tidal y fuimos viendo cómo la frecuencia respiratoria del animal fue bajando, fue aumentando para compensar precisamente el volumen minuto. Y aquí pueden ver cómo de la misma manera, según nosotros fuimos cambiando el volumen tidal, la PSO2 fue cambiando también. Por lo tanto, sugerimos que el ajuste inicial debe ser luego adaptado de este volumen tidal en función de la respuesta del bebé, respuesta en la frecuencia respiratoria. Si el bebé respira a frecuencias muy altas, quizás necesite un volumen tidal más elevado, y si el bebé respira a frecuencias muy bajas, quizás hay que o podemos disminuir este volumen tidal. Miren, esto es uno de los primeros estudios describiendo el efecto de esta forma de ventilación en la modalidad asistida controlada con el volumen garantizado. Es un estudio de Wheeler del año 2009, donde pueden ver el cambio de la presión pico del respirador en un bebé con distrés respiratorio que se le administró surfactante. Y pueden ver cómo en el momento de administrar surfactante, debido a la presencia de ese surfactante en el tubo endotraqueal, el respirador aumenta la presión pico
hasta que poco a poco el surfactante se va distribuyendo adecuadamente, mejora la distensibilidad pulmonar y el propio respirador va bajando la presión pico para mantener constante todo el rato el volumen vital. Otro ejemplo, este es en uno de nuestros niños con una hernia diafragmática congénita. Nosotros en todos los casos intentamos mantener la respiración espontánea con la modalidad PSV con volumen garantizado. Esta es precisamente el cambio, la gráfica de la presión inspiratoria durante la ventilación espontánea de este bebé. Aquí pueden ver el volumen tidal, como en general se mantiene bastante constante, y el cálculo de la compliance dinámica. Bien, en este momento hicimos la reparación de la hernia diafragmática mediante toracoscopia. Aquí se hace la inducción anestésica, el bebé deja de respirar y no contribuye ya a la entrada del volumen tidal. Por lo tanto, el respirador es el que tiene que aumentar la presión pico para que se mantenga este volumen durante el momento que nosotros hemos provocado esta anestesia. Aquí pueden ver cómo en el momento que el bebé deja de respirar, obviamente la compliance, que está cambiando de forma dinámica por el esfuerzo respiratorio del paciente, se estabiliza y desciende, transmitiendo claramente esa baja distensibilidad típica de los niños con hernia diafragmática congénita. ¿Qué nos dice la evidencia de esta forma de ventilación? Bueno, tenemos suficientes datos ya de estudios que, aún no muy importantes, sí demuestran cómo esta forma de ventilación es una forma ya no solo que se ha generalizado, sino que es segura y que de alguna manera reduce de forma significativa el riesgo, como pueden ver, de muerte o displasia broncopulmonar, el tiempo de ventilación mecánica, neumotoras y, fíjense, como dijimos al principio, reducen el riesgo también de desarrollo de lesión cerebral por hemorragia intraventricular grave, fundamentalmente 3 o 4. Y, por supuesto, algunos datos que sugieren también el descenso del riesgo de displasia broncopulmonar. Bien, es importante recordar que para que estos equipos funcionen adecuadamente, tienen que ser equipos suficientemente sensibles, con buenos sensores de flujo que detecten correctamente tanto el volumen inspirado como el volumen expirado y puedan compensar precisamente si hay fugas o no para enviar este volumen tidal que realmente es el que hemos nosotros programado. Y este es el caso. Algunos respiradores no lo hacen correctamente. En este caso trabajamos con estos equipos que sí lo hacen, donde realmente la fuga que puede ocurrir en ventilación con volumen garantizado puede ocurrir tanto en inspiración como en expiración, y esto en algunos equipos puede hacer que la forma de ventilación con volumen garantizado no sea tan adecuada. Lo importante es que el equipo que ustedes utilicen realmente sea fiable a la hora de programar y enviar el volumen tidal que ustedes quieren que este bebé tenga en sus pulmones. Bien, aplicando esta modalidad, se pensó que por qué no transmitir o trasladar este control del volumen tidal de la ventilación convencional a la ventilación de alta frecuencia. Como saben, en la ventilación de alta frecuencia, por definición, el volumen tidal que se genera y se entrega es inferior al espacio muerto, por lo tanto no llega al área de intercambio alveolar. Este volumen se genera por un cambio delta de presión sobre una presión media y, por lo tanto, lo que se pensó es que se podría mantener también de una forma constante este volumen tidal generado en alta frecuencia, que es el responsable al final del efecto del lavado de carbónico en estos niños, mediante la misma filosofía que la ventilación convencional con volumen garantizado. Variar ciclo a ciclo la delta de presión, lo que es la amplitud del cambio de presión, para mantener constante este volumen tidal y de esta manera poder ajustar indistintamente tanto la frecuencia respiratoria como el volumen tidal con estos equipos y reducir el riesgo de daño pulmonar. Bien, con estos equipos iniciamos hace ya bastantes años, en 2010, posteriormente 11, 12 y 13, los primeros estudios, y les voy a resumir rápidamente lo que hemos ido viendo sobre la eficacia de utilizar esta forma de ventilación de alta frecuencia con garantía de volumen. Miren, aquí pueden ver, este es en un modelo experimental no animal, es un modelo de simulación, como en los puntos blancos sería el cambio del volumen tidal y su repercusión sobre la frecuencia respiratoria en alta frecuencia tradicional, sin garantía de volumen. Recuerden que según van aumentando la frecuencia de su respirador de alta frecuencia, el volumen tidal generado por el equipo, como pueden ver, va disminuyendo.
Sin embargo, con volumen garantizado esto no ocurre. El equipo mantiene exactamente el mismo volumen tidal a cualquier frecuencia respiratoria y esto lo hace mediante el incremento delta de presión. Esto hace que por primera vez pudimos demostrar cómo la DC2, que es el medidor del lavado de carbónico en ventilación de alta frecuencia, sin volumen garantizado, recuerden, cuando subimos la frecuencia cae el volumen tidal y cae la eficacia en el lavado de CO2. Ahora, con el volumen garantizado, en el punto oscuro, pueden ver cómo al dejar fijo el volumen tidal, según aumentamos la frecuencia, aumenta la eficacia del respirador lavando CO2. Nos preocupaba que este incremento de delta de presión para mantener precisamente constante el volumen tidal pudiera tener repercusión sobre el pulmón, pero comprobamos y demostramos cómo, aquí pueden ver, midiendo la presión proximal en blanco y distal en verde y este color fucsia dentro del pulmón, pueden ver cómo según aumentamos la frecuencia del respirador, el respirador aumenta delta de presión proximal, pero esta delta de presión no se transmite al pulmón. Por lo tanto, el pulmón del bebé está protegido de estos incrementos en delta de presión. Nos propusimos, por lo tanto, utilizar esta modalidad para reducir al máximo el riesgo de daño pulmonar por el empleo de cada vez volúmenes tidales más pequeños y compensando el lavado de carbónico, subiendo la frecuencia del respirador, para de esta manera reducir el riesgo de daño pulmonar. Y nuestra hipótesis fue intentar utilizar el menor volumen tidal posible en distrés respiratorio de los niños muy inmaduros, sobre todo en las primeras horas, donde el riesgo de daño pulmonar es cada vez mayor, intentando compensar, como digo, el lavado de carbónico subiendo la frecuencia respiratoria. Estos son los primeros estudios realizados por Noelia González Pacheco de nuestra institución, que ha desarrollado una labor de investigación enorme en este campo. Este primer estudio fue un estudio que hicimos también en lechones recién nacidos, a los cuales durante 12 horas y después de haber provocado un daño pulmonar por la retirada del surfactante, los aleatorizamos para recibir o ventilación de alta frecuencia clásica a una frecuencia de 10 hercios con volúmenes tidales en volumen garantizado habituales, frente a otro grupo de animales a los cuales les mantuvimos durante 12 horas con el doble de frecuencia respiratoria, 20 Hz, y por lo tanto un volumen tidal más pequeño. Bueno, pueden ver cómo los dos grupos presentaron resultados totalmente distintos en cuanto a la histología del pulmón. Esta es una microfotografía electrónica donde el grupo de animales que se ventilaron 12 horas con la alta frecuencia tradicional, 10 Hz, tienen un daño pulmonar importante en la estructura alveolar. Sin embargo, en los animales en los que utilizamos la ventilación de alta frecuencia protectora con 20 Hz y un volumen tidal muy pequeño, también durante 12 horas, la estructura alveolar se mantuvo totalmente respetada. Esta es la histología estándar, donde pueden ver como el grupo de 10 Hz, el daño pulmonar, el pulmón está hepatizado, hay reacción inflamatoria, hay rotura pulmonar. Sin embargo, en el grupo de animalitos en los que la ventilación se mantuvo con volúmenes tidales muy pequeños y 20 Hz, la estructura pulmonar se mantuvo prácticamente normal. Hicimos un score de daño pulmonar introduciendo un grupo control en ventilación convencional y vimos como el daño pulmonar histológicamente era significativamente menor en el grupo de animales ventilados de esta manera. Por lo tanto, demostramos cómo la ventilación de alta frecuencia con frecuencias muy elevadas y volúmenes tidales muy pequeños podía ser protectora del daño pulmonar. ¿Cuáles han sido los resultados del empleo clínico de esta filosofía? De nuevo, por estudios de Noelia González Pacheco, hicimos una primera hipótesis de podíamos utilizar esta filosofía de frecuencias muy elevadas con volúmenes muy pequeños en bebés muy prematuros al principio de su distrés respiratorio con necesidad de ventilación mecánica. Bueno, ella lo que hizo fue comparar precisamente dos situaciones en bebés de menos de 32 semanas de gestación, muchos de ellos también con menos de 1000 gramos, dos situaciones de ventilación de alta frecuencia. Inicialmente hicimos el ajuste del respirador clásico con frecuencias de 10 Hz, 2 mililitros por kilo de tidal y unas delta P de 21. Bien, para eso, con una estabilización ya de la PCO2 y de la saturación, lo que hicimos fue fijar ese volumen tidal lo más bajo que pudimos y mantener constante el lavado de carbónico, subiendo la frecuencia respiratoria al máximo. La situación segunda fue que conseguimos la estabilidad con
frecuencias respiratorias significativamente más elevadas, de media 17 Hz, volúmenes tidales significativamente más bajos, de media 1,6, y fíjense como delta P no subió significativamente, se mantuvo aún más el lavado de carbónico con DCO2 aún más bajas. Por lo tanto, demostramos que esto era posible y se podía aplicar en nuestros bebés, en los cuales podíamos pasar de volúmenes tidales razonablemente estables, clasificados de toda la vida como normales en alta frecuencia, a volúmenes tidales mucho más bajos, pero con frecuencias respiratorias más elevadas y, por lo tanto, esta forma de ventilación podría y o debería ser menos traumática. Bien, aplicamos unos protocolos nuevos para el manejo de nuestros niños con distrés respiratorio grave que precisaban apoyo respiratorio, y Cristina Ramos Navarro, de nuestra institución, hizo un estudio que publicamos hace apenas año y medio, en el que comparó dos poblaciones completas desde los años 12-13, 232 niños de menos de 32 semanas, a 16-17, con un cambio en el manejo respiratorio de estos niños, un cambio global que incluía la administración de surfactante mediante la forma lisa, evitando la intubación, por lo tanto, mayor uso de ventilación no invasiva y la aplicación de la ventilación de alta frecuencia muy precoz, con volumen garantizado en aquellos niños en los que veíamos que el fallo respiratorio era grave, en situación de ventilación invasiva. Aplicando esta nueva modalidad de protección pulmonar, comprobamos cómo, aun cuando la mortalidad no cambió, sí se redujo de forma significativa las formas moderadas graves de displasia broncopulmonar. Si analizamos qué es lo que hicimos entre los dos grupos, fundamentalmente en los niños que estaban en alta frecuencia, lo que comprobamos fue que entre las dos épocas estábamos utilizando la alta frecuencia más precoz, hacíamos las mismas maniobras de reclutamiento, pero utilizamos volúmenes tidales más bajos, manteniendo semejante lavado de CO2 y, desde luego, sin grandes cambios en el resto de los parámetros. Por lo tanto, una aplicación de esta forma de ventilar mucho más precoz. Y mirando en los niños de menor de 29 semanas de gestación, que es donde está más aumentado el riesgo de displasia broncopulmonar, comprobamos cómo precisamente en estos niños se reducía de forma significativa las formas graves de esta enfermedad. Bien, cuando hicimos análisis multivariable para ver cuáles eran los factores que más influían en esta mejora, Cristina lo que encontró fue que precisamente aquellos niños en los que utilizábamos la ventilación de alta frecuencia de forma más precoz en los primeros días eran los que teníamos un mayor aumento de la sobrevida sin displasia broncopulmonar. Desde luego, esto ha sido un avance para nosotros y finalmente les voy a mostrar el manejo global que hemos hecho de nuestros pacientes, donde Gonzalo Solís García, un fellow de nuestro departamento, ha publicado recientemente la descripción de cómo hemos utilizado esta forma de prevención del daño pulmonar en aquellos niños que precisan ventilación invasiva de forma muy precoz y son muy prematuros. Analizó finalmente 116 niños y pueden ver cómo la gran mayoría son niños muy pequeños, desde luego de menos de 27 semanas de gestación, muchos de ellos en las semanas 23 y 24. Y pueden ver cómo hemos conseguido, lógicamente, subir la frecuencia respiratoria y bajar el volumen tidal de forma muy significativa. A mayor frecuencia podemos bajar el volumen tidal para reducir el riesgo de daño pulmonar. Clasificando los niños en grupos de frecuencias respiratorias de 9 a 14, 15 a 18 y 19 a 20, pueden ver cómo en los niños donde alcanzamos la mayor frecuencia respiratoria son los niños normalmente más pequeños, de menos edad gestacional, donde pensamos además que esta forma de ventilación puede ser más protectora. De esta manera pueden ver este gráfico sinusoidal muy interesante, cómo nosotros podemos ir precisamente con frecuencias muy elevadas y volúmenes tidales más bajos en un buen número de nuestros bebés. Para finalizar, les quiero decir que esta forma de ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado se puede programar y fijar. Es útil y es cómoda. Es importante que el equipo que utilicen sea fiable y que lo que estén realmente midiendo sea lo que realmente está entregando el equipo. Y
Esta forma de ventilación en los más inmaduros, en los primeros días, fundamentalmente en esta población, es posible hacerla empleando volúmenes tidales muy pequeños, compensando con frecuencias muy elevadas para mantener controlada la CO2. Y es posible que esta forma de ventilación en este grupo de población reduzca el daño pulmonar. Finalmente, les puedo mostrar el esquema de uso de la ventilación invasiva de nuestro departamento desde hace ya bastantes años, donde todos los equipos utilizan la modalidad volumen garantizado y en todos intentamos decidir si el paciente puede o no controlar el volumen minuto. En los casos severos utilizamos rescate precoz, muy precoz, con alta frecuencia, con volumen garantizado, y luego en la patología menos grave o secundaria a otros procesos quizá no relacionados con este respiratorio, ajustamos la modalidad en PSV o en SMV en función de si el paciente puede o no puede controlar el volumen minuto, pero siempre, como les digo, con volumen garantizado. Bien, quiero agradecerle su atención y desde luego quedo a su disposición en caso de que tengan alguna pregunta o algún comentario que hacer. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar nuevamente aquí para mi segunda presentación que se referirá a ventilación de alta frecuencia. Como comentamos en mi charla anterior, sabemos que la ventilación mecánica es un factor de riesgo importante en una enfermedad multifactorial que se llama displasia broncopulmonar. Como dijimos antes, hay una cantidad de factores de riesgo que llevarán a esta lesión pulmonar inducida por el ventilador. Primero tenemos la sobredistensión alveolar o de volutrauma, la atelectasia alveolar o atelectrauma, que causa una lesión por la apertura y colapso repetitivo de los alvéolos, pero también la sobredistensión regional es muy importante y hablamos de ella en mi charla anterior. Y por supuesto sabemos que el oxígeno es una droga tóxica para el pulmón. Entonces podríamos terminar en este círculo en el que tenemos un bebé que falla con el soporte no invasivo, luego pasa a la ventilación mecánica, esto induce lesión pulmonar que causará más falla en los bebés debido a al deterioro del pulmón, y quisiéramos proteger los pulmones lo más que se pueda minimizando esta vía de ventilación mecánica que resulta en lesión pulmonar inducida por el ventilador. Sabemos cuál es la estrategia, como lo comentamos antes, tenemos atelectasias, deberíamos reclutar los alvéolos, estabilizarlos durante la inspiración y expiración, luego evitar la sobredistensión inspiratoria y usar el más bajo volumen posible para reducir el volumen tidal y reducir la concentración de oxígeno. Y todos estos factores juntos sería lo que llamamos ventilación con pulmón abierto u óptima. Entonces, en contraste con la ventilación convencional, la ventilación de alta frecuencia se ha usado principalmente como ventilación protectora del pulmón, y hay una razón. Lo que hice acá fue ilustrar los trazados de presión en el tiempo con la ventilación convencional y de alta frecuencia. En el parámetro típico que usamos en la clínica, en amarillo ven el nivel de PIB, generalmente de 4 a 6, después vemos este gran incremento de presión durante la inflación que resulta en la presión de inflación y luego baja la presión a niveles bajos de PIB, y este es el trazado típico de la ventilación convencional.
En blanco pueden ver lo que ocurre con la ventilación de alta frecuencia. Tendrán una presión continua que se mantiene en el pulmón, también podemos darle algún otro nombre, y también tenemos estas amplitudes pequeñas de presión a una gran velocidad. Entonces, si sabemos qué está causando la lesión pulmonar, sabemos que hay ciertas zonas que tenemos que evitar cuando empezamos a ventilar a los bebés pretérminos, y la primera es lo que tenemos que evitar es la zona de volutrauma con sobredistensión, y también la zona de atelectrauma donde puede causar lesión. Y acá ven que la ventilación convencional nos lleva a través de estas distintas zonas causando lesión, en tanto que la idea es que la ventilación de alta frecuencia permanecerá dentro de la zona segura, evitando volutrauma y atelectrauma. Este es el principio básico que usamos con la ventilación de alta frecuencia. Nuevamente tenemos una presión de distensión continua, y encima de esto tenemos una amplitud o una presión delta. Tenemos un tiempo de ciclo, generalmente de unos 10 segundos, que resulta en una frecuencia de 10 Hz, que tiene una fase inspiratoria y una expiratoria, y tenemos un flujo, un sesgo de flujo, FiO2, y por diseño también verán volúmenes tidal muy pequeños comparados con lo que usamos con la ventilación convencional. ¿Cómo controlamos entonces con la ventilación? Primero, la oxigenación se controla mediante el cambio de una presión de distensión continua o la vía aérea principal. La ventilación se controla por cambios en la amplitud, el tiempo de inspiración, la velocidad, y por supuesto está afectada por los esfuerzos de respiración espontáneas del bebé encima de las oscilaciones de alta frecuencia. Hay una diferencia importante cuando hablamos de la eliminación de CO2 y cómo interactúan los factores. Entonces, a la izquierda ven que la ventilación convencional con una velocidad baja, el volumen está dictado por el volumen tidal multiplicado por la frecuencia, lo que significa que si uno aumenta el volumen tidal o aumenta la frecuencia con la ventilación convencional, tendrán un aumento en el volumen minuto y en la eliminación de CO2. Pero ni bien esa velocidad sobrepasa los 5 Hz, esta fórmula, o sea, cambia la definición, y ahora el volumen minuto es dictado por el volumen tidal al cuadrado, y esto también es lo que llamamos dCO2, que se suele aparecer en los ventiladores más modernos. El principio básico aquí es que en la alta frecuencia generalmente hay una interdependencia entre frecuencia y volumen tidal, y con esto quiero decir que si ustedes cambian la frecuencia en la ventilación de alta frecuencia, esto generalmente resulta en un cambio en el volumen tidal. Entonces, si nosotros trasladamos esto a lo que ocurre si uno cambia frecuencia, no es similar a lo que ocurre con la ventilación convencional. Si durante la alta frecuencia uno aumenta la frecuencia, esto va a resultar en una velocidad menor del volumen tidal, o sea que el aumento de frecuencia en sí mismo les va a dar más eliminación de CO2, pero como el volumen tidal baja y esto está al cuadrado en la fórmula, el resultado final será un aumento de frecuencia que les va a dar menos eliminación de CO2, o sea que es opuesto en 180 grados a lo que estamos acostumbrados con ventilación convencional, y esto es lo que yo uso para simplificar. Piense
si uno cambia en la ventilación convencional la frecuencia, tendrían que hacer exactamente lo opuesto en la ventilación de alta frecuencia. Una de las preguntas claves que tenemos que hacernos si empezamos a usar ventilación de alta frecuencia es cuál es el problema subyacente, y en realidad para mí hay dos razones por las que queremos usar ventilación de alta frecuencia. La primera es que la van a usar porque hay una enfermedad de pulmón reclutable, y esto tiene que ver con la madurez de los bebés. Esto significa que los bebés con deficiencia de surfactante o RDS o inactivación de surfactante por aspiración de meconio, ARDS o neumonía, todos ellos van a tener atelectasias y una enfermedad pulmonar de esta índole, pero también puede ser que el bebé tenga enterocolitis necrotizante y el diafragma es empujado hacia arriba, lo que resulta en un volumen pulmonar muy bajo y también atelectasia. También podría ser que la usemos cuando el objetivo es reducir el riesgo de sobredistensión y fuga de aire, o sea, no es la enfermedad que hablamos antes, sino que hay hipoplasia pulmonar por una ruptura prematura de la membrana o hernia diafragmática congénita. En estos casos hay que evitar la sobredistensión y uno no reclutaría el pulmón porque no hay posibilidad de hacerlo. Así que por favor, siempre pregúntense qué estoy enfrentando y cuál es mi objetivo, porque esto les va a dar un cambio en la estrategia en el uso de la ventilación de alta frecuencia. Analicemos primero para qué usamos la frecuencia, que es la estrategia en la enfermedad pulmonar. Analizamos todos los aspectos de la enfermedad y de qué manera usar la ventilación protectora. Todos estos son los aspectos. Lo primero que tenemos que hacer es reclutar la telectasis o los alvéolos. ¿De qué manera podemos monitorear el reclutamiento pulmonar? Bueno, podemos usar radiografías para evaluar la distensión pulmonar y usarla para monitorear el volumen pulmonar. Ha habido algunos estudios que analizaron esto comparando la cantidad de distensión pulmonar en una radiografía comparada con el gold estándar, los métodos que existen para medir los cambios del volumen pulmonar. Este es un estudio hecho por el grupo de Tome, donde en el eje X verán el volumen pulmonar estimado sobre la base de la radiografía, y en el Y el cambio concreto del volumen basado en el trazado. Acá en los triángulos los bebés están con ventilación de alta frecuencia y ven que no hay una buena correlación entre el volumen estimado en la radiografía comparado con el gold estándar. Me parece que una radiografía de tórax no es una buena manera de evaluar el volumen pulmonar óptimo en nuestros bebés, y tampoco algo que nosotros tenemos online continuamente en nuestros bebés. Sacamos una radiografía a las 8 de la mañana y las cosas pueden ser muy diferentes a las 10 de la mañana y no tienen en ese momento la radiografía disponible. Necesitamos un monitoreo continuo para monitorear los cambios del volumen pulmonar y no tenemos estas herramientas, o sea que lo que usamos es una especie de medición indirecta para evaluar el volumen y ver cómo es el reclutamiento, y es la oxigenación. Acá les puedo mostrar los principios básicos y de qué manera la oxigenación les da información sobre el reclutamiento pulmonar en los bebés. Empecemos aquí del lado izquierdo. Acá tenemos un alvéolo, no tiene gas fresco que entre a los alvéolos, o sea que la concentración de oxidación es baja. Después tienen el capilar que pasa por el alvéolo proveniendo del lado derecho del corazón. No hay un intercambio de oxígeno, o sea que la sangre vuelve al lado izquierdo del corazón. En este estado
y esto llamaríamos un shunt derecho-izquierdo intrapulmonar. Si aumentamos la presión en un cierto momento, el alvéolo se va a abrir, entrará oxígeno que fluirá dentro del alvéolo y ahora vamos a tener un buen intercambio gaseoso aquí y ahora la sangre que vuelve al lado izquierdo del corazón estará óptimamente oxigenada y esto les va a dar una mejora de la oxigenación y les permitirá reducir el CO2 si reclutan en una gran cantidad de los alvéolos, o sea que una mejora en la oxigenación indica que uno ha pasado de un estado colapsado a un estado abierto. Lo mismo también se cumple si uno baja la presión de un estado abierto y en un cierto punto el alvéolo vuelve a colapsar y luego vamos a tener un deterioro en la oxigenación, lo que indicará que hay una pérdida de volumen pulmonar que resulta en más atelectasia. De esta manera podemos tratar de medir los cambios del volumen pulmonar y tratar de identificar el volumen óptimo. Y hay algo importante que tenemos que comprender y es que siempre hay histéresis pulmonar en los bebés, en los pulmones de los bebés. ¿Y qué es la histéresis y de qué manera podemos mostrarla? Bueno, esto es lo que llamamos una relación presión-volumen del pulmón. Lo que pueden ver acá en el eje X es la presión y en el Y es el cambio de volumen. Entonces, si comenzamos con una presión baja, este es un pulmón deficiente, ven que no hay mucho volumen en el pulmón y cuando empezamos a aumentar la presión muy lentamente, el pulmón se va a inflar hasta llegar a la inflación óptima del pulmón al final de lo que llamamos la pata de inflado de esta relación. Si después volvemos usando las mismas presiones idénticas, verán que hay una vía diferente cuando el volumen baja, cuando uno ha reclutado totalmente el pulmón y queda muy claro que con la misma presión idéntica hay una enorme diferencia en el volumen de fin de expiración en estos dos pulmones, dependiendo de si uno está en la inflación o en la expiración de la disminución del volumen. Entonces, con la misma presión, después del reclutamiento pulmonar, lo que ocurre aquí es lo que llamamos histéresis. Acá es donde se ventilan los bebés con la presión más baja posible y que resulta en la expansión y distensión más óptima con una atelectasia mínima que queda dentro del pulmón. Estos son todos pulmones de animales. ¿Y qué pasa con los bebés? Los bebés tienen una pata de inflado y desinflado y la histéresis está allí. Este es un estudio que hicimos en bebés pretérmino de menos de 30 semanas y medimos los cambios del volumen pulmonar con una nueva técnica que todavía no está disponible en la clínica práctica, que es EIT, y les permite medir directamente la aireación del pulmón, que se ve aquí en el panel inferior, donde rojo indica mucho aire y azul nada de aire, y les permite cuantificar después de un cambio de presión cuánta aireación aumenta o disminuye, y lo que obtenemos es que los bebés con alta frecuencia van a aumentar la presión paso a paso y si medimos la impedancia del pulmón total, pueden ver en amarillo aquí la pata de inflación y esta es la pata de desinflado, y ven que hay una clara diferencia entre estas dos patas dependiendo de si uno recluta el pulmón o no. Y esto aquí es donde realmente el desinflado es lo que nos indica cómo ventilar a los bebés. Entonces, ¿cuál es la estrategia que usamos en la práctica clínica en Ámsterdam? Tenemos la presión de la vía aérea media en el eje Y y el tiempo en el X, y aquí empezamos y vamos aumentando paso a paso la presión
hasta haber definido un pulmón totalmente reclutado cuando llegamos a un FiO2 blanco o PaO2. Y cuando tenemos la oxigenación óptima y como vemos acá que indica que el pulmón está totalmente reclutado, ahora lo que queremos hacer es hacer el desinflado y ver cuánta parte del volumen podemos tener con las presiones más bajas, pero en un cierto momento la oxigenación se va a deteriorar y mantendrá la FiO2 constante, y acá habrá un colapso de los alvéolos que estaban previamente abiertos, y ahí sabremos que la presión es demasiado bajo. Aumentamos la presión a la presión de abierto, y aquí tenemos la presión óptima, 2 centímetros de agua por encima de la presión de apertura. Y acá usamos una guía de oxigenación, el reclutamiento pulmonar para cada paciente. Realmente está individualizado para cada paciente. Empezamos con una presión baja y vamos aumentando y después disminuyendo de a poco. Algunos bebés van a tener una presión más baja porque tienen un RDS peor, y al revés. Y los bebés que tienen necesitan una cierta presión, y eso es lo que tenemos que identificar individualmente. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la FiO2 objetivo que tenemos que definir para un reclutamiento pulmonar óptimo? Bueno, toda la atelectasia se resuelve, y ahí podríamos ventilar el pulmón de estos bebés con aire ambiente y seguir teniendo buena oxigenación. Pero hay un riesgo de sobredistensión si uno tiene una enfermedad pulmonar iatrogénica, especialmente las partes sanas del pulmón estarían en riesgo de sobredistensión. Así que generalmente tenemos un target levemente más elevado si no hay hipertensión pulmonar presente. Usaríamos una FiO2 de 0,3 o 0,25, o sea que paso a paso aumentaríamos la presión hasta llegar la FiO2. Si es un pulmón más heterogéneo, probablemente sea mejor usar una presión blanca un poco más elevado, menos de 4 para FiO2. Si tienen bebés con PPHN, por aspiración de meconio, dejarían la FiO2 en 1 y trataríamos buscar la mejor PaO2. Es importante comprender que a veces uno no va a llegar al target. De hecho, lo que uno hace es aumentar la presión hasta que uno llega a la mejor FiO2 posible en este paciente. Y esto significa que si uno tiene un par de presiones y no pasa nada con la FiO2 y la oxigenación, uno detendría y no trataría de bajar la FiO2 aumentando más la presión. ¿Qué tipo de pasos en cuanto a presión tomamos? Los bebés con RDS en los primeros días de vida y que tienen enfermedad pulmonar, haríamos pasos de 2 centímetros de agua y esperar por lo menos 2 a 3 minutos para ver el efecto total de la oxigenación. En bebés más grandes, con enfermedad pulmonar más heterogénea, la constante aumentará en estos bebés, o sea, llevará un tiempo mayor ver el efecto sobre el reclutamiento, y en este caso los pasos son un poco más grandes para asegurarnos de mantener el tiempo necesario para reclutar el pulmón. Así que tomamos algunos pasos un poco más grandes, esperamos 10 a 15 minutos para ver el efecto completo sobre la oxigenación. En bebés con aspiración de meconio severa, uno puede hacer la inflación durante 20 a 30 segundos para incrementar la presión durante algunos segundos y después bajar a unos 20 centímetros de agua.
¿qué tipo de presiones necesitaríamos si usáramos este abordaje individualizado en los bebés que usen y usando la oxigenación como guía? Bueno, hicimos un estudio y lo publicamos hace algunos años. Ven acá está la presión y la FiO2 indicada en celeste, y tenemos el inicio, la presión de apertura, de cierre y la óptima. Y entonces acá podemos ver que empezamos con una presión baja de 8. Básicamente significa que si el bebé no está oxigenando bien, lo ven acá en amarillo, por la FiO2 más elevada, una sola manera de hacer las cosas, que es subiendo, y ven que en estos bebés que no se tratan con surfactantes antes de reclutar el pulmón, la presión media de apertura era esta que ven acá, y hay una buena reducción de la FiO2 porque reclutan el pulmón a 0,4, luego bajamos la presión y vimos el deterioro de la oxigenación aproximadamente a 12 milímetros de agua, y después la presión óptima es esta de 14 y una FiO2 de 0,24, y esto probablemente es la historia, es lo que estuvimos hablando. Se abre el pulmón y uno puede mantener el pulmón abierto con una presión relativamente más baja, 14 milímetros de agua en este caso. Para darles un indicio de qué necesitan, quiero hacer hincapié en que todos estos eran bebés que empezaron, no había ventilación común antes del uso de la ventilación de alta frecuencia. Entonces, ¿qué podemos decir de otros parámetros? La frecuencia que usamos en nuestra unidad generalmente es entre 8 y 15 Hz, dependiendo un poco del bebé, el tamaño del bebé y también la eliminación de CO2. La amplitud que fijamos depende del ventilador que se use, pero habría que apuntar a un leve movimiento del tórax. Para mí esta ventilación no es más que un CPAP endotraqueal. Si ustedes tienen un ventilador más moderno, seguramente le dirá cuál es el volumen tidal, entre 1,5 y 2,0 mililitros por kilo, y por supuesto queremos ver respiración espontánea en el bebé, lo que indica que el bebé no está hipocápnico al momento de la ventilación de alta frecuencia. La relación IE que usamos es 1:2, pero también sería suficiente 1:1, si bien hay algunas preocupaciones sobre un posible atrapamiento de aires en ciertos bebés si uno usa la relación 1:1. ¿Cuáles son los problemas típicos que podemos encontrar, especialmente en el bebé pretérmino? Bueno, es importante comprender que el tubo endotraqueal no es recto en el extremo distal, lo que significa que si la posición de la cabeza es tal que empuja el tubo endotraqueal contra la pared de la tráquea, esto afectará la amplitud, resultará en hipocapnia y mala oxigenación, o sea que es importante reposicionar la cabeza para asegurarse de no tener el tubo contra la pared traqueal. La sobredistensión también es una posibilidad, es menos problemática si usamos este abordaje individualizado que mencioné antes, pero uno tiene que tener conciencia de la apertura, y la hipercapnia es un síntoma, o sea, si ven hipocapnia, bueno, pueden ver que es un signo de este problema. También sabemos que la hipocapnia es un problema que podemos encontrar con la ventilación de alta frecuencia, porque hay una remoción importante de CO2, o sea que realmente hay que tener un muy buen monitoreo para hipocapnia. Y en nuestra unidad todos los bebés tienen un monitoreo transcutáneo para ver exactamente la tendencia correcta. Si ustedes ven una respiración espontánea, el bebé probablemente no está hipocápnico,
y entonces esto es lo que queremos de nuestros bebés que están en ventilación de alta frecuencia. Una de las nuevas posibilidades es agregar garantía de volumen y es un concepto similar al que hemos estado usando con ventilación convencional. No voy a entrar en detalles sobre esto porque el próximo orador analizará esto en mayor detalle, o sea, este volumen garantizado más ventilación de alta frecuencia. Lo clave es cómo son los resultados y si son mejores comparados con la ventilación convencional. Si utilizamos ventilación de alta frecuencia en este tipo de cuadros, si se fijan en este gráfico, esto es todo lo que se ha hecho en los últimos 20-30 años y acá pueden ver lo de interés. Lo de interés es la cantidad de bebés randomizados y si se fijan en el resultado BPD o muerte o BPD, hay una reducción significativa en estos resultados a favor de la ventilación de alta frecuencia en los bebés con este síndrome. Sin embargo, hay dos peros. Primero, el impacto clínico, la relevancia es modesto. Acá vemos los valores y hay una cantidad de inconsistencias en los ensayos, y con las inconsistencias quiero decir que algunos ensayos mostraron un beneficio de la ventilación de alta frecuencia, en tanto que otros no mostraron ninguna diferencia. Hay dos maneras de analizar esto. Uno puede decir, muy bien, no da resultado y terminar ahí y usar convencional, o podemos analizar las distintas posibilidades y tratar de ver por qué estos estudios tienen distintos resultados. Uno considera la alta frecuencia superior y en otro ensayo no es así. Quisiera mostrarles este ejemplo. Son dos ensayos, el Courtney, hecho en Estados Unidos, que demuestra un beneficio relevante clínicamente claro en términos de alta frecuencia, en términos de BPD, y el Johnson, que se hizo en Gran Bretaña, que no mostró diferencia alguna entre bebés randomizados a alta frecuencia y a ventilación convencional. O sea que analicemos en mayor detalle las características de los estudios. Ambos apuntaban a una gran cantidad de bebés pequeños que nosotros probablemente ventilaríamos en nuestras unidades. Había una diferencia, sin embargo. Los bebés podían ingresar al ensayo. En el Courtney solo se los podía randomizar si tenían RDS severo, pero en el Johnson se randomizó a todos los bebés. Hubo diferencias también en los dispositivos usados y también diferencias en cuánto tiempo permanecía el bebé asignado al modo de ventilación. En el Courtney se mantenía en esta ventilación cada vez que se reintubaba, y en el Johnson todos fueron cambiados a ventilación convencional 3 a 5 días después de ingresar al estudio. Para mí, si estamos hablando de cuáles son las lecciones que podemos aprender o qué resultados podemos considerar, podría ser que la ventilación de alta frecuencia tiene un beneficio en bebés que tienen RDS más severo, y el beneficio estaría ahí si uno mantiene a los bebés desde el momento de la intubación hasta la extubación en ventilación de alta frecuencia. ¿Y qué podemos decir de la estrategia que usamos en enfermedad pulmonar no reclutable? Bueno, como dije antes, si no tenemos este tipo de cuadro, no debemos reclutar el pulmón. O sea que todo lo que mencioné sobre aumentar la presión, usar oxigenación como guía, esto es algo que no usarían en bebés con hipoplasia pulmonar o con CDH. Lo que hay que hacer es en realidad tratar de sacar CO2, evitar sobredistensión y posibles fugas de aire. Estas son las consideraciones claves: evitar la sobredistensión, normalizar CO2 con bajos volúmenes tidal. La oxigenación es un mal oxigenación, es un
mal indicador, porque muchos de estos bebés tienen hipotensión persistente de los recién nacidos, y esto significa que eh, esto evita dificulta usar la oxigenación para monitorear el reclutamiento. Probablemente usaríamos más radiografías para evaluar el volumen, porque la oxigenación no es confiable, y evitaríamos las maniobras de reclutamiento o aumentar las presiones a presiones superiores a 15. ¿Y qué podemos decir del destete y la extubación? Bueno, hay abordajes posibles. Se puede volver a la convencional después de la fase aguda y luego extubar de la convencional. Esto puede no ser ideal, como ya hemos demostrado en ensayos anteriores, pero no se vio el beneficio completo de este tipo de ventilación sobre, por ejemplo, la lesión, si solo se usa un breve tiempo, o por aquello que se vio en el ensayo Johnson de Gran Bretaña. Lo que hacemos nosotros hacemos el destete directamente de la alta frecuencia. Siempre apuntamos a la presión más baja posible para mantener el volumen pulmonar óptimo, y si un bebé está estable en una cierta presión con una FiO2 baja, cada 12 horas bajamos la presión y determinamos si podemos usar una presión más baja y seguir teniendo la misma FiO2 y el mismo volumen pulmonar. La presión delta apunta a una PaCO2 entre 6 y 8 kilopascal y respiración espontánea, y extubamos a los bebés en los primeros bebés que tienen cuadros en los primeros días de vida. Vemos que si los bebés están siendo ventilados después de la primera semana de vida con cuadros más heterogéneos, en ese caso no vamos a fijar la FiO2 en 0,3 y los vamos a extubar con presiones de 10 a 15 y FiO2 inferior a 4. ¿Y qué significa esto en la práctica clínica? Los bebés con RDS, este es un estudio que publicamos hace algunos años en el que analizamos los bebés pretérmino en nuestra cohorte. Primariamente se trató con alta frecuencia, y después nos fijamos cuáles eran los parámetros al momento de la extubación. Como dije, entre 7 y 8 centímetros de agua como presión continua y una FiO2 baja, y pueden ver que extubar a estos bebés a un CPAP nasal tuvo éxito en un 90% de los bebés, lo que demuestra que es factible extubar directamente de alta frecuencia al CPAP nasal. Y algunas palabras ahora sobre los ventiladores de alta frecuencia. Hay muchos nuevos ventiladores en el mercado que ahora pueden aplicar ventilación convencional y de alta frecuencia, ambas. Hay un aumento en el uso de expiración activa, que en los ventiladores más antiguos quizás no se podía hacer tan bien. Ahora esto se ha mejorado, tiene una potencia mayor, un monitoreo mejorado, pero la pregunta es si son todos iguales. Creo que realmente es importante que analicemos la literatura. Hay una cantidad de trabajos muy interesantes que comparan los distintos ventiladores y muestran que estos ventiladores probablemente no son idénticos. No son idénticos en la amplitud, por ejemplo, que uno fija y la que se aplica al paciente. Acá pueden ver el eje X, la amplitud, y en el otro eje la que se entrega al bebé, y ven que tenemos un ángulo de 45 grados, o sea que hay una traslación de 1 a 1 de lo que recibe el bebé. Y acá vemos que hay ventiladores como el BN500, donde si uno sube por encima de cierta amplitud, no verá que eso se traslada también a una mayor amplitud.
Lo mismo se aplica a la potencia de estos ventiladores. Acá pueden ver dos cuadros en bebés de término y bebés pretérmino, una compliance menor. Acá pueden ver el volumen tidal, el oscilatorio, usando distintas velocidades de 10 Hz y 15 Hz, y pueden ver que si se aumenta la amplitud van a ver un aumento en el volumen tidal, pero hay diferencias entre los volúmenes tidal que son entregados con ciertas amplitudes dependiendo del ventilador que uno use. Algunos ventiladores no tienen suficiente potencia para ventilar bebés muy grandes. Esto no significa que uno no pueda usar todos los ventiladores para la ventilación de alta frecuencia. Este no es el mensaje que quiero transmitirles. Es simplemente mostrarles que cada ventilador tiene ventajas y limitaciones y que uno tiene que asegurarse de que uno sabe cuáles son las limitaciones en el ventilador que uno está usando, y también saber de qué manera se puede resolverlo cambiando los parámetros o cuando se ventila a los bebés con ventilación de alta frecuencia. Entonces, para resumir, creo que es muy importante que comprendan los principios básicos de la ventilación de alta frecuencia. Hay que comprender la fisiología del pulmón normal, la relación entre volumen y presión, histéresis, etcétera. Creo que la ventilación de alta frecuencia se pueden usar para distintas patologías del pulmón, pero requiere diferentes estrategias, como les mostré. Puede ser beneficioso en bebés pretérmino con RDS severo. Se puede usar con un abordaje individual y dinámico en los bebés, que les mostré cómo los hacemos en Ámsterdam, un destete y extubación agresiva. Si tenemos que mantener el tiempo de ventilación lo más bajo posible, porque incluso con la de alta frecuencia se va a inducir alguna lesión, o sea que hay que tratar de extubar lo más rápido posible. En general, la performance es mejorada de los ventiladores híbridos, pero siguen habiendo diferencias, o sea que por favor conozcan su ventilador y sépanlo muy bien antes de empezar a usarlo con sus pacientes. Muchas gracias por su atención. Van Kam, for your presence at our Congress and for giving us an excellent practical and pathophysiology-based talk. We would like to ask you some questions. Go ahead, please. Adrian, do you want to start? Okay. Hello, doctor. Nice to meet you. I have a couple of questions for you. The first one is the association of systemic hypotension and high-frequency ventilation is an expected event. Is it an indication to return to conventional ventilation? There are situations where if a baby is severely hypotensive, that the baby will not tolerate the high mean air pressures during high frequency ventilation. It's actually very rare because if you, like I mentioned in my talk, we try to individualize the pressure that we apply to the lungs to the severity of lung disease in these babies by doing stepwise up and down with the pressures. Usually, if you take this approach, you will avoid a serious overdistension of the lung, which is the main cause of hemodynamic compromise. But occasionally you have a baby with severe sepsis, relatively healthy lungs, where these babies will not tolerate the higher mean air pressures, and then this would be an option to switch to conventional ventilation
see what happens. Does the hemodynamic condition improve? If it does, then you might stick to conventional ventilation. If it does not improve, or the price you pay is that you have very high peak pressures and very high tidal volumes, which will cause lung injury, then you need to decide whether you go back to high frequency ventilation and try to support the hemodynamics with inotropes or intravascular fluids. Okay, I have a second question. The necessity of using high frequency ventilation is an indicator of patient severity, or is a ventilatory strategy? What advices or what recommendation could you give us about this? So you mean when to use high frequency or not? Or I mean, if a patient need a high frequency ventilation, is it an indicator that the patient is very ill? well, I don't think so actually. I consider high frequency more like a preventive treatment. I always compare this to surfactant. We all know that surfactant has a lot of good qualities and a lot of benefits for the baby. But if you wait very long and the baby is very sick and the lung is very sick, and then you give surfactant, it doesn't work that well anymore. The best way to do it is to treat babies very early on with surfactant within the first 2 hours after. Y el gran tema acá es que uno no sube con la presión media a la alta como hace con el reclutamiento, sino que la mantiene bastante baja, no necesita presiones altas, probablemente va a obtener una radiografía donde ve el pulmón que está muy bien aireado, o sea que hay que usar una presión media relativamente baja y después tratar de sacar el CO2, porque es la característica poderosa de la alta frecuencia, que elimina el CO2 sin usar estos volúmenes tidal tan altos y tener problemas con pérdidas de aire. Así que me parece que es un error si uno no comprende la mejor fisiología de CDH y la gente empieza a subir a la presión media, y ahí va a tener problema con CDH, especialmente con hipertensión pulmonar que suele estar presente y que también empeorará, porque todos sabemos que el volumen óptimo del pulmón cuando uno tiene la resistencia vascular más baja es FRC, y si uno sobredistiende el pulmón va a tener hipertensión pulmonar por la sobredistensión. Así que es muy importante usar una estrategia en la que no use esas elevadas presiones medias para el pulmón. Muchas gracias. Bueno, tengo un par de preguntas para usted. Es un placer para nosotros escuchar su conferencia, y una conferencia tan interesante. Mi primera pregunta es: ¿cuándo empieza la ventilación de alta frecuencia en bebés pretérmino con distrés respiratorio grave? En realidad no usamos ventilación con tanta frecuencia ya más en mi unidad de este tipo de bebés, porque se los maneja mayormente con CPAP, y después lo usamos con un surfactante, seguramente ustedes usan esta terminología MIST, y analizamos esto, y en los últimos años hemos analizado cuántos bebés terminan con ventilador mecánico y ventilación mecánica invasivas en las 72 horas de vida, y estos bebés son de 24 a 30 semanas de gestación, son menos del 5% que terminan en un ventilador. Los que reciben ventilación son los que están en la segunda semana de vida y tienen sepsis, o quizás
una enterocolitis necrotizante o apnea severa. Estos son los bebés que reciben ventilación de alta frecuencia. Algunos de los bebés en realidad todavía tienen pulmones malos, o sea que uno tiene presiones más elevadas, tienen que reclutar el pulmón, pero no es tan frecuentemente que usemos esto en bebés con RDS. Por supuesto, si el bebé falla, entonces ahí se intuba el bebé, aunque solo sea un 5 o 6% de los bebés, y después se los trata primariamente con ventilación de alta frecuencia, como mencioné en una de las preguntas anteriores, porque creemos que es una estrategia preventiva. Incluso si el cuadro del pulmón está bien, lo usamos para mantenerlo bien, para mantener al bebé y a los pulmones menos lesionados, o sea, para asegurarnos de no tener problemas, empezando con ventilación convencional, y si después las cosas van mal usamos una ventilación de alta frecuencia de rescate. Y finalmente, ¿con qué frecuencia mide la función pulmonar con tomografía en su unidad? Bueno, hasta ahora solo hemos usado este tipo de tomografía como herramienta de investigación. La usamos para aprender más sobre la fisiología del pulmón, de qué manera responde el pulmón a la alta frecuencia y al reclutamiento, pero no es el estándar de atención. Bueno, recientemente ha habido un par de monitores que se pueden comprar en el mercado. Creo que hay uno brasilero, también un dispositivo que uno puede comprar, pero no hemos incorporado EIT como herramienta estándar para monitorear la aireación en los bebés en nuestra unidad. Es algo para el futuro, creo que es muy interesante y una buena herramienta de monitoreo que podríamos usar junto con oxigenación para asegurarnos de reclutar los pulmones con la mayor suavidad posible, asegurarnos de no elevar demasiado las presiones y también reducir las presiones, y que se abra el pulmón con la menor presión posible que el bebé necesite. Muchas gracias. Doctor Anton Van Kamp, una vez más, muchas gracias por su y las respuestas tan interesantes, y lo veremos en la próxima presentación. Les agradezco a ustedes. Five, 6% of these babies, and then they primarily are treated with high frequency ventilation. Again, like I mentioned in one of the previous questions, because we believe it's a preventive strategy. So even if the baby is, the condition of the lung is still okay, you use it to keep it okay, to keep the baby and the lungs less injured, making sure that you don't get into trouble with first starting on conventional ventilation, and if things go bad, then we use the rescue high frequency ventilation. Okay, and then finally, how often do you measure lung function by electrical impedance tomography in your unit? Yes, well, up to now we have only used electron impedance tomography
as a research tool. So we used it to learn more about the lung physiology, how the lung responds to high frequency and recruitment, but it's not standard of care. I know there's, recently there's been a couple of commercially available EIT monitors that are now, you can buy. The Lumon from Centec is one of them, and I think there's also a Brazilian, in Brazil also an EIT device that you can buy. So, but we haven't actually incorporated EIT as sort of a standard tool to monitor lung aeration.